o tú cómo lo visualizas? Mira, yo creo que hay narradores que para hacer sus novelas se interesan en un tema y empiezan a aprender de él, se documentan, investigan, van a bibliotecas, se leen los evangelios, no sé, se van a buscar documentos hundidos en bibliotecas y archivos. A mí me pasa al revés, yo no podría trabajar de esa manera, sino que escribo sobre las cosas que me interesan y que me han interesado durante mucho tiempo, sobre las cosas que me fascinan o que me apasionan o que me irritan mucho, ¿no? Y creo que son maneras sencillamente distintas, ¿no? No sé si sean mejores o peores, pero son maneras distintas. Entonces, pues en mi caso, eh, como te digo, pues es toda una vida de escuchar un cierto tipo de música y de estar cercano a un cierto tipo de estética. Entonces, pues para mí era lógico que eventualmente eso iba a aterrizar en lo que escribo de una forma muy directa, ¿no? Porque ha estado ahí un poco parabólicamente siempre, pero en este caso, pues era lo central. Por supuesto que para mí, sobre todo de chavito, era una suerte de frustración el que no hubiera buenas novelas rockeras o fueran pues de otras épocas y que hablaban de una música que para mí era tan lejana que parecía otra, ¿no? Desde luego que está el antecedente en México de José Agustín, que fue muy, muy importante, pero pues era otro tipo de rock, era otro momento histórico, otro lenguaje. Para mí, desde luego, es un precedente, pero pues yo quería hacer otra cosa distinta, ¿no? Y desde luego, pues es una de estas cosas que nunca logré resolver en la cabeza ni en el papel cuando era chavito. Mucha gente en aquel momento trataba de escribir la novela de rock entre los que me rodeaban y nadie lo hizo. Pues no es una misión fácil. Y bueno, pues ya cuarentón y en otras circunstancias, pues de repente comencé a trabajar en esta idea y después de un tiempo dije, hombre, pues a lo mejor sí se podría resolver la novela rockera que llevo tanto tiempo queriendo hacer, que desde luego ya no es la novela de juventud, sino pues la novela de la decadencia y caída de los rockeros, ¿no? Eh, Esencialmente, pues esa es un poco la historia atrás del libro. Obviamente es la historia de la Armada Invencible, ¿no? O sea, me queda claro que es la historia de esta banda que nunca pudo ser, ¿no? O que nunca pudo dar ese gran salto, pero también tiene que ver mucho, o yo me atrevería a decir, con la amistad, la ilusión, la recuperación, tus recuerdos, ¿no? Tengo la sensación que muchos de tus recuerdos de adolescente están en la novela, ¿no? ¿Es así? Mira, eso es relativo, Vicente, porque yo en realidad muy, muy joven empecé a trabajar en el periodismo, realmente muy joven, a los 20 años. Entonces, claro que hay cosas vitales y de memoria que uno le presta y le da ese hálito a los textos. En otro caso, y en otros muchos casos, pues tiene que ver con cosas que en realidad hacían mis amigos, porque yo andaba chambeando y ocupado en otros asuntos y en realidad, por ejemplo, yo nunca tuve una banda de chavo, ¿no? Ajá. Pero sí iba a los ensayos de las bandas de mis amigos y estaba un poco como en ese ambiente, en esa atmósfera y luego comencé a trabajar y fue más difícil. Iba a las tocadas, seguía oyendo discos, pero pues fueron caminos que se separaron. Me parece que lo importante en todo caso en la narrativa es que esa vitalidad, venga de donde vengan los materiales que recolectas, sean de tu imaginación, sean de tu experiencia, sean porque se los escuchaste a alguien más o porque oíste la historia o la atestiguaste un poco desde fuera, como era mi caso o como es mi caso. Lo importante en todo eso es que el trabajo literario pues lo recicla y lo convierte en algo que idealmente tiene que dar esa impresión, ¿no? A mí me divierte mucho que mucha gente tome como autobiográfica la Armada Invencible, porque en realidad yo no me pude dedicar a eso, ¿no? Ni a hacer giras, ni a hacer conciertos, ni siquiera en el nivel micro de la Armada. La primera banda que tuve y con la que sigo, pues son algunos de mis mejores amigos y nos juntamos en una cochera a tocar de vez en cuando y la tuve ya después de los 40 años. No estábamos tratando de revivir ninguna clase de gloria pasada, ¿no? Pero me gusta esa idea y que la gente tenga esa impresión de vitalidad del libro, que parezca que están ahí mis memorias, cuando en realidad
pues es muy poquito lo que puedo decir que yo le presté a los personajes de la Armada, ¿no? Por ahí un par de anécdotas de Julian, pero más bien de la infancia de Julian, el día que lleva un cassette de Deep Purple a la escuela y no solo no lo ponen, sino se lo regresa en una bolsita porque es del diablo, bueno, eso me pasó a mí. Ok. Pero en realidad son muy pocas cosas más las que directamente le doy mías a los personajes, ¿no? Creo mucho en esto que decía Rubén Fonseca, que cuando escribimos narrativa escribimos sobre otras vidas posibles nuestras, no necesariamente sobre nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que ya lo hemos platicado, pues yo no soy un gran creyente de la autoficción. Eh, Prefiero otro tipo de literatura y creo que uno está en lo que escribe, pero de otras formas que no sean directamente pues, saqueando tu pasado, ¿no? Te decía de las ilusiones, también es eso, ¿no? La recuperación y las ilusiones y la edad madura, como bien dices, pues el protagonista, ¿no? Sí, Barry. sí, eh, el Julian y Barry, claro. ajá, Sí, efectivamente, pues tienen eso, ¿no? De algo un, de, un, de un pasado que no pudo ser, ¿no? sí, yo creo que finalmente son personajes a los que une ese horizonte juvenil que tuvieron, esa ambición, ese apetito por la música que compartieron muchos años antes y que aunque estén en momentos muy distintos, es cierto, coinciden en las crisis, pero son crisis muy diferentes, ¿no? Julian vive al día, el día que se divorcia de su mujer, lo bromea el juez diciendo que mejor la mujer le debe dar pensión a él porque gana mejor, y en cambio, Barry ha hecho dinero, además heredó otro dinero, ya no tiene ninguna clase de preocupación, su mujer quedó bien parada porque tiene como sus propios business por su lado. Están en momentos distintos, aunque los dos están en crisis, ¿no? Ujú. Barry trata de recuperar ese pasado, ese horizonte, pues como exitoso que quiso vislumbrar de joven, mientras que Julian está sobreviviendo nada más, ¿no? Julian sigue al día, incluso en las ilusiones. Julian todo el tiempo tiene miedo de perder, ¿no? Y creo que eso es una dicotomía que le sirve a la novela, que los personajes, todos son personajes pues rotos, que están en crisis, pero que también están como en diferentes momentos. Y las circunstancias les pegan distinto. No es lo mismo que te pegue la ola si estás medio metido en el mar y te revuelca, pues a que estés ya en la orilla y nomás te bañen los pies, ¿no? Es muy diferente cómo nos pega la ola según dónde estemos parados. Pero lo que también los une, y en eso tienes mucha razón, pues es esta, ¿cómo llamarlo? Candidez o ganas de suspender la incredulidad y de volverlo a intentar, ¿no? Son personajes que están ahí pues como resistiendo lo inevitable, que es pues de caer y morir. Desde luego que es lo contrario a una novela de autosuperación y nada por el estilo, pero sí tiene algo pues de esta lucha que todos, me imagino, o muchos damos en diferentes frentes cuando comenzamos a envejecer, que consiste en seguir siendo nosotros mismos, ¿no? En persistir en lo que somos y en lo que hacemos y en no rendirnos. Y eso uno lo ve pues en las ventas, uno lo ve en los talleres, uno lo ve, no sé, con estos maestros que han dado clases toda su vida y quieren seguir dando clases aunque ya podrían estar jubiladas. Creo que de esa misma calaña son los personajes de la Armada. Claro, la diferencia es que son metaleros y eso le da una dimensión un poco más operática y dramática y también divertida a la historia, ¿no? Pues de hecho en la novela, ¿no? Dices que los metaleros son como los talibanes del rock. Claro, que es algo de lo que siempre se les acusa, sobre todo en un sitio como México, en el que somos especialistas en ser intolerantes, pero acusar de intolerantes a los demás. Yo siempre recuerdo desde que era chavito que en todos lados llamaban pues talibanes, si no talibanes, pues al menos aferrados o necios o intolerantes a los metaleros, pero decía pura gente que lo que quería era seguir oyendo cumbias eternamente y que nunca puso una canción distinta en sus playlists o en sus fiestas, ¿no? La verdad es que el metal es un tipo de música que en términos generales ha estado muy marginado en México. Eh, Pasó de la prohibición real y casi persecución de las autoridades, del ultraconservadurismo que pensaba que era satánico, del nacionalismo revolucionario, pensaba que iba en contra de nuestra idiosincrasia y todo eso en los años 70 y principios de los 80, pues a ser visto como una música, insisto, esos prejuicios se arraigaron,
pues sigue siendo una música que no está en los medios, de Ujú. la que en términos generales no se habla y que nunca ha gozado de un gran éxito popular, aunque paradójicamente a la vez tiene una legión de seguidores en México. Acabamos de ver cómo Iron Maiden sin parpadear llenó el Foro Sol, ¿no? Que ya lo quisieran muchas estrellas de pop y además con gente que sabe todas sus canciones de una trayectoria de 40 años. No es el hit del verano. Sí, No no. se les va a olvidar a Iron Maiden el próximo año en favor de otra banda, ¿no? Tiene ese asunto pues como de la marginalidad, pero también de la entrega y de la devoción casi religioso del metal. Yo, aunque nunca me he considerado propiamente metalero, soy rocker y me gusta el metal y me gusta el punk y me gustan otras manifestaciones de rock. El rock guitarrero y ruidoso es lo mío, pero no me considero propiamente un metalero, pero siempre he admirado el carácter tan persistente de los metaleros y cómo se comprometen de verdad en ser metaleros. Un tiempo vivía en Alemania y me parecía divertidísimo y genial a la vez, pues ver viejitos que ya tienen el pelo blanco, pero todavía largo, o hasta donde les alcanza, o que ya están calvos, pero se dejan el pelo largo el de la nuca, ¿no? Sí. Que les hace como estas melenas rarísimas y parecen trolls, pues ahí están con sus chamarras y sus botas y sus playeras. Y creo que estéticamente es algo que a mí me daba muchísimo juego para la novela. Es justo este aferramiento y justo esta condición, pues como marginal, pero orgullosa del metalero, de contra todo y contra todos, aquí estamos, ¿no? Aquí En está. un país hostil a este tipo de música, en el que los intelectuales se burlan del metal, los nacionalistas no lo quieren, los tradicionalistas no lo quieren, a la mayor parte de la gente le parece ruido porque lo que le gusta son las charangas más poperas. Pues ahí está el metal, ¿no? Dando su batalla con su banda y eso me parece admirable. Claro, que es lo que hace la Armada Invencible, ¿no? Pues sí, siguen dando batalla a pesar de todos los demonios y todo lo que traen detrás, ¿no? Claro, este concepto tan mexicano de hacer tu luchita, que es sensacional, ¿no? Pero no es esta épica sobrada o soberbia, pero es una épica así como de resistencia y de heroicidades minúsculas y venganzas diminutas, por citar a mi amigo Mariño González, que es eso, ¿no? Hacer la luchita, seguir ahí vivos de una manera u otra, como los viejitos del tianguis, que tienen un puestito en donde se venden ajos, cerillos, puras cosas raras, pero pues ahí están, ¿no? Cada jueves dando la luchita en su puesto. Salir adelante. Y de alguna manera hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, que es Guadalajara, porque pues obviamente vives ahí y querías situar la historia ahí, porque pudiste haberlo hecho en cualquier otro lugar, pero me gusta que sea Guadalajara y no el DF, ¿no? O sea, ya basta. Y el lenguaje tan vivo que usas, tan coloquial, o sea, sin irte a cosas, pues muy elaboradas o muy elegante, creo que eso le da un tono perfecto a la novela, ¿no? Que podría hacerla muy accesible para chavos. O sea, digo, tú tienes cuarentón, yo tengo tostón, pero para los chavos puede llamarles mucho la atención, ¿no te parece? Pues mira, respondiendo las dos cosas, que son dos preguntas interesantes. La primera es que es algo increíble el carácter chilango, que se sorprenden de que una historia no ocurre en el DF, ¿no? Y me parece algo increíble. O sea, en serio que mucha gente le pasa eso y le llama la atención y dice, ah, qué bien que sea en Guadalajara, justo lo que me acabas de decir. Y yo, Ajá, ok, ok, ok. sí, bueno, pues, saben, no soy del DF, chicos. Es algo que, no sé, me ha pasado a lo largo de los años, incluso con oficinas de gobierno y estas oficinas culturales y demás que me hablan y dicen, maestro, queremos invitarlo, no sé qué, en la Roma, mire, lo podemos pasar a buscar a su casa. Digo, oye, pero mi casa está en Guadalajara. Y una vez una chava me dijo, oye, ¿qué está haciendo en Guadalajara? Hombre, pues aquí vivo. No todo el y, mundo vive en la Ciudad de México. Mira, yo siempre he sido muy pro chilango. A mí me gusta mucho la Ciudad de México y tengo muchísimos amigos allá. Pero en mi caso sería una impostura escribir sobre la Ciudad de México, porque toda mi experiencia en la Ciudad de México es básicamente vacacional. Y además, pues porque yo soy de Guadalajara y no es que me sienta con la responsabilidad de escribir sobre Guadalajara, sino que sucede naturalmente. Y es algo en lo que he ido cobrando interés. A ver, Guadalajara viven más de 4 millones de personas. Yo viví en Berlín y Guadalajara es más grande y está más habitada. Desde luego Berlín tiene una cantidad de historia alucinante, pero pues Guadalajara tampoco es así como un Duxi en la carretera, pues es una comunidad bastante grande de la que vale mucho la pena escribir y creo que hay algunas cuestiones de la idiosincrasia propia de Guadalajara que funcionan muy bien para la Armada y que no necesariamente funcionarían como tal en el DF, ¿no? En la Ciudad de México.
Eh, entonces, bueno, pues sí, es una historia. eh, Recuerdo aquel periodista que todo decía que era mexicano y universal. Ah, Pues yo okey. creo que es tapatío y universal, Muy bien. la historia de la Armada. Ajá. Pero para mí era necesario eso, ¿no? Lo mismo que me encanta que The Wire sea en Baltimore y no en Nueva York, pues esta historia era por y para Guadalajara y tiene mucho que ver con mi ciudad. Pero no es excluyente, al contrario, yo creo que se la puede pasar muy bien a alguien de la Ciudad de México por este juego de semejanzas y diferencias, porque hay cosas que son muy parecidas, finalmente somos el mismo país, y cosas en las que sí hay diferencias importantes, ¿no? Pero Guadalajara pues tiene esta cercanía, por ejemplo, del lago de Chapala, de las comunidades de gringos del lago de Chapala, de donde viene Patito, la segunda guitarrista de la Armada Invencible, que a mí me resultaría más difícil, no sé, imaginarme unos gringos de San Miguel de Allende yendo hasta el DF a tocar, sería más difícil, ¿no? Y esto que te digo está completamente también relacionado con lo del lenguaje. Para mí era indispensable que la Armada se trabajara con el lenguaje vivo, con el lenguaje de la calle. Yo quería que fuera una novela carnavalesca, que fuera una novela soez, como es en general el lenguaje pues, popular en México. Eh, Todo el tiempo estamos mentando madres. En la camaradería y la amistad, originalmente entre varones, pero yo creo que ya está extendido a todos, pues está llenas de interjecciones y de mentadas de madre, ¿no? A mí me sorprende todavía, también otro colega que me entrevistó, me dice, oye, hay muchas malas palabras en la Armada Invencible. Digo, güey, ¿cómo hablas, no? ¿Cómo te comunicas tú con la gente? Todo el tiempo en realidad estamos mentando madres, todo el tiempo estamos bueno, maldiciendo, nuestro lenguaje coloquial está lleno de dobles sentidos, es muy soez, es bastante agresivo en muchas ocasiones, eh, hasta para transmitir ternura, decimos, como quiero ese pinche cabrón. Ujú, ujú. Así somos y creo que vale la pena recuperar eso y con mayor profundidad, ¿no? Entonces, para mí era indispensable que estuviera escrito en el lenguaje vivo, en el lenguaje más callejero posible. En México a veces tendemos a pensar que si eso lo hace un gringo, eso lo hace un argentino, es genial y que en cambio nosotros estamos obligados a escribir como discurso de banquete, como si le hiciéramos el digesto de las noticias al señor presidente y ser todos propios. Y a mí me divierte mucho, pero lo sabes bien, Vicente, que eres muy lector. En parte de la literatura mexicana escribe diálogos como si fueran de telenovelas. Ujú, ujú. Son muy solemnes, son muy rebuscados. Y desde luego yo quería otra cosa completamente distinta, ¿no? Yo no soy un enorme fan de este rollo tipo Jaime López de los juegos de palabras y de usar una tras otra expresión con che para que suene gracioso, pero necesitaba lenguaje vivo. Además no me imaginaba unos metaleros hablando como si fueran doctorantes en ciencias sociales, ¿no? O sea, necesitaba, uno es laminero, el otro es el que le pone las calcomanías a las cosas que el otro lamina. Eh, son clase medieros, son working class, incluso los que tienen lana, pues son gente de trabajo duro, y no iban a hablar como personajes, Dios me perdone, de García Ponce, ¿no? Ujú. Es genial García Ponce, pero desde luego él jugaba con otro tipo de referencias y estructuras. Eh, para mí siempre será como mi dios tutelar, Ibargüengoitia, ¿no? Porque Ibargüengoitia me deslumbró siendo yo muy chavito, por su capacidad para justo utilizar el lenguaje vivo, el lenguaje callejero, y darle esa formulación y esa calidad literaria, ¿no? Que también lo hizo, por ejemplo, Daniel Sada, También. con otro tipo de lenguaje, y los dichos y las canciones del norte del país y expresiones que él iba como recolectando por pueblitos y demás. Creo que hay mucha literatura en esa riqueza verbal, y a mí me interesaba trabajar con ella, y creo que era el lenguaje natural y la sangre que tenía que correr por las venas de esta novela. Pues no hubiera podido hacerlo, insisto, pues con lenguaje de doctorante en ciencias sociales, ni peor todavía con lenguaje de, pues cuando uno es chavito y te leíste a Holderlin y crees que ya con eso, que eso es la literatura, ¿no? Lo que te enseñó el traductor de Holderlin, y vas de palabra de diccionario tras palabra de diccionario. Yo quiero hacer frases complejas, pero con palabras absolutamente
corrosivas y comunes, ¿no? Claro, claro, no, y se nota, ¿no? Se nota durante toda la novela, se nota que además de que eres un gran fan de la música, ¿no? Me atrevo a decir, se nota este espíritu rebelde, rockero, de esta novela que sí, como bien dices, para esta generación, digo, leímos a José Agustín durante muchos años, esta es un nuevo acercamiento a una novela rockera, ¿no? Claro, es otra referencia, otro espíritu. José Agustín escribió sus novelas rockeras siendo muy joven, es decir, era una especie como de jovencísimo genio inmerso en los años 60 y en toda la revolución cultural de los 60, etcétera. Y esta es una novela de un cuarentón sobre cuarentones. El rock es como una especie de, no sé, de joyas que están entre las cenizas, están ahí un poco enmohecidas, es otro talante y es otro lenguaje. Desde luego, para mí es un precedente, pero pues uno trabaja en otro sentido, ¿no? Nadie que escriba hoy en realidad está tratando de rasear a Rulfo, a Rosario Castellanos, a Garro, pues no se puede, esos son tótems literarios y ellos hicieron su camino y yo no quiero pararme sobre los hombros de nadie. Sencillamente, pues quería una novela rockera que hablara el lenguaje y tuviera la cosmovisión que yo tengo. Y pues eso es lo que no encontré y obviamente pues traté de hacerlo y ponerlo en la mesa, ¿no? Claro. ¿Y le escribiste a ritmo de metal? O sea, ¿no hiciste una playlist de tu banda? No solo una playlist, sabes que curiosamente, perdón, yo no soy muy de playlist porque soy Ujú. viejito. Entonces yo en general lo que hago es que pongo discos Ok. completos, incluso en las plataformas estas de Spotify y Tidal y demás, pues selecciono un disco y lo oigo completo en el orden en el que se oye el disco, en el que quisieron los músicos grabarlo. Es muy raro que haga playlists. Saqué una para la Armada, porque me lo pidieron de la editorial, y me pareció buena idea con las canciones pues, que se mencionan en el libro, los que dan nombre a los capítulos, por ejemplo, cada capítulo tiene el nombre de una canción de metal, que son estos covers que tocan desde que se llaman paganos. Sí debo decir que la novela, al escribirla, pues fueron varios años. Desde luego trabajé en otras cosas, pero la chamba de la novela se extendió mucho tiempo y sí fue simultáneo como un acercamiento y una recuperación del metal, ¿no? Que es algo que siempre ha estado en mi vida, pero que pues no estaba yo oyendo tanto cuando decidí que iba a escribir La Armada y volví a eso, primero pues a recuperar lo que oía yo de chavo, a volver a conocer cosas que en su momento oí muy superficialmente o no conocí, y Ujú. luego tratarme de actualizar un poco con qué estaba pasando con el metal, etcétera. Eh, y sí se escribió pues a ritmo de riffs y de tamborazos la novela. Sí era lo que estaba oyendo mayoritariamente. Lo mismo que te puedo decir que otras novelas anteriores oí música que no tenía nada que ver, a veces ni con lo que me gusta demasiado. Eh, pues esta es completamente un soundtrack metalero, ¿no? Eh, Sobre todo en la parte de la redacción, sí, tenía ahí las bocinas atronando. Luego me pasa que cuando corrijo no puedo oír música o tengo que oír música muy suavecita, porque si no me desenfoco y no puedo estar así haciendo cuernitos y agitando la cabeza y corrigiendo un texto. Eh, pero también las capas ya como últimas de corrección, que era como lectura en voz alta y yo corrijo muy minuciosamente y soy muy obsesivo, pero de nuevo, como que ponía canciones, ¿no? Entre casi páginas y demás, y trataba muy conscientemente, pues, como de capturar ese espíritu de lo que a mí me dice ese tipo de música y llevarlo a las páginas, ¿no? Claro. Oye, finalmente, Antonio, para dejarte, ¿tienes manías al escribir? O sea, como escritor, me imagino que tienes manías. Algunos me han dicho que escriben a mano, porque, bueno, con bolígrafo todavía o lápiz, ¿no? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué haces? Eh, Mira, yo, a ver, soy muy maniático, pero una de mis manías es que no repito ni las condiciones de escritura de un libro en el que sigue nunca. Voy cambiando siempre. Eh, Incluso en libros que escribo en el mismo espacio, aunque a lo largo de este libro tuve una cantidad de mudanzas inimaginables por diferentes cosas. Te he El libro leído, te he está parte en leído. Alemania, parte en México, aquí me estuve mudando mucho. Entonces, pues es un libro muy peregrino y tuvo como
métodos muy extraños, dicté casi todo el libro en la compu, en el celular, en estas aplicaciones que convierten la voz en texto, y luego me pasé 2 años desentrañando lo que había dictado y corrigiéndolo, porque sale ahí una especie de masa como de casi de escritura automática muy, muy rara. Pero quería conservar justo como esta oralidad, como este ambiente del lenguaje coloquial, con sus repeticiones, con sus énfasis, que es muy distinto pues, a escribirlo como de oído, ¿no? Entonces sí cambio, cada libro a veces lo escribo en horarios diferentes, tiene casi como su proyecto propio cada novela. Y yo creo que en parte es una manía, ¿no? Porque yo tengo como una especie de convicción de que si escribo un libro tras otro en el mismo espacio, en los mismos horarios, haciendo las mismas cosas, los libros van a tender a parecerse y yo no quiero que se parezcan tanto, ¿no? Hay cosas que inevitablemente llevas de un libro a otro, como si tuvieras barro en los zapatos, no te puedes quitar tus obsesiones, no sé, los demonios internos o como los quieras denominar. Tienes ciertos temas favoritos, cierta cosmovisión, pero sí trato de trabajar muy conscientemente para que exploren cosas distintas los libros, ¿no? Yo lo he dicho últimamente, porque es una idea que se me ocurrió hace poco, pues a lo mejor me hubiera ido más padre si me hubiera dedicado a escribir la fila India 2, la fila India 3, la fila Claro. India 4, ahora que el rollo de la denuncia. Entonces, la verdad es que todavía era raro, que no tiene tantos años esa novela, va a cumplir 10, pero no había como muchas novelas que tuvieran que ver con la politización, con las tragedias nacionales, etcétera. Ahora son todas, pasa un poco como al revés. Eh, pero la verdad es que no tenía ganas de eso, ni de terminar justo en foros de ciencias sociales, en un foro de la UNESCO, y todas estas cosas, pues no, tampoco son para mí. Y la Armada también me da un poco la posibilidad de desmarcarme de eso, ¿no? No hay muchas maneras de leer sociológicamente, a menos de que seas un súper experto en tribus urbanas o algo así muy raro, de hacer una lectura política o sociológica o de trending topic de Twitter con la Armada. Y eso fue algo completamente buscado, ¿no? Yo estoy, al menos en este momento, muy cansado de los libros trending topic, eh, que son como tweets alargados, que parecen esto de casos de la vida real de Silvia Pinal, pero en novela. Eh, Quería hacer otra cosa distinta, contrapelo de todo eso, en otro ámbito y en otro espacio. Pero en realidad siempre me pasa, ¿no? También en algún momento tuve un hartazgo de la despolitización y de que nunca se abordaran como temas, pues digamos, complejos o duros en las novelas hace 10 años, ahora estoy en un punto completamente distinto. Entonces supongo que mi manía es como tratar de batear la pelota para donde no están los jardineros, ¿no? ¿Sabes? No me gusta estar sintiendo como los pasos de nadie cerca en el terreno de casa. Y a mí algunas me preguntaban que si siento que influencio a las nuevas generaciones de escritores jóvenes, yo digo, pues espero que no, porque si leo a alguien que le noto ahí, que trata de escribir como yo, me voy a aterrar, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que la literatura es una de las maneras ideales para singularizarse en el mundo. Leer nos hace singulares y nos aparta un poco del colectivo durante el rato que leemos. Lee uno solo y escribe uno solo. Y eso nos individualiza y nos permite alejarnos 2 o 3 pasitos de todos esos conjuntos, de la pareja, a la familia, a la sociedad entera, que tanto daño nos hacen como personas en ciertos momentos. Y eso me gusta, la individualidad que nos da la escritura. Eh, Todo esto para decirte que sí, soy un maniático absoluto, pues de eso, ¿no? De eso. Totalmente. Sí, no. Pues muchas gracias. Digo, yo creo que es una gran novela, es muy divertida, me encanta. Yo tampoco soy muy fan del metal, pero sí de la música, ¿no? Entonces, pues sí reconozco muchísimo de lo que escribes y cómo lo investigaste. Y pues veo que te le está yendo muy bien en ventas, o sea que debes estar contento, Sí, ¿no? estoy muy contento, estoy muy Ujú. contento. La verdad es que prácticamente todos los días